Queridos hermanos de la iglesia de West New York, qué gusto nuevamente estar con ustedes en una iglesia que de verdad llevo siempre en mi corazón. Aquí tanto nombre de tantas personas, y usted sabe que cuando uno dice nombres a veces es poco ingrato, ¿verdad? Porque uno siempre deja afuera a alguien y tal vez uno comienza a mencionar nombres y después alguien está por ahí, ya va a ser el mío, ya va a ser el mío, ya va a ser el mío. Entonces no decir nombres, pero sí aquí hay personas que estimo mucho, que aprecio mucho. Algunos de esas personas me los encuentro ahí cuando vamos a hacer un poquito de ejercicio en el gimnasio, cuando vamos a correr. Por ahí me encuentro mucha gente de la iglesia de West New York, ¿verdad? Muchas mujeres, hombres de la iglesia de West New York. Así que siempre los veo, les digo, ya está aquí casi que vamos a comenzar aquí un culto, porque son tantas las personas que están ahí. Así que apunte, si usted no está, busque la forma de cómo hacer ejercicio, ¿verdad? Hay gente que dice, cuando llegue el verano, ya el verano se nos está yendo, ¿verdad? No espera el invierno, pero bueno. Siempre es bueno cuando uno tiene planes y propósitos. Así que en esta hora vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren estudiar la palabra del Señor? Vamos a estudiar la palabra del Señor. Antes quiero compartir un texto bíblico y con ese texto vamos a orar para pedirle a Dios su dirección. La palabra del Señor, Hebreos el capítulo 10. Busque en su Biblia, Hebreos el capítulo 10, el versículo 37. Hebreos el capítulo 10, versículo 37, porque ese texto nos llena de esperanza, nos llena de confianza. Ahora Silvio decía por acá, el señor Silvio decía, hace 44 años, prácticamente en diciembre va a cumplir 44 años de haber conocido al Señor. Yo sé que tiene 44 años de estar escuchando esta palabra, ¿verdad? 44 años. Yo no sé cuánto tiene usted de caminar con el Señor, cuánto tiene usted de estar en la iglesia, cuánto tiene de haber entregado su vida al Señor. Pero estoy seguro que también usted ha escuchado esta promesa. La palabra del Señor en Hebreos, el capítulo 10, versículo 17 dice, porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no tardará. Posiblemente tiene 44 años de escuchar esas palabras. El Señor pronto vendrá. Pero hay muchos hermanos que hoy se están cuestionando su fe. ¿De verdad faltará pronto? ¿De verdad no será una historia de que pronto Jesús vendrá? ¿No será una historia que Jesús vendrá a rescatarnos, a redimirnos? Vamos a orar y a pedirle a Dios su bendición. Querido y amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, en esta hora. Señor, eres digno de recibir la alabanza, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la alabanza por siempre. En esta hora, oh Dios, tu pueblo levanta su corazón para pedir tu bendición, Dios. Que el Dios Espíritu Santo esté con nosotros y traiga a nuestras mentes, a nuestros corazones, el deseo, Señor, de poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. Jesús, llénanos de esperanza, de fe, la certeza de que tú caminas con nosotros, Señor, y danos tu bendición en esta hora. Lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estudiar en nuestras Biblias. Hoy vamos a estudiar lo que se conoce como el sermón profético. Mateo, el capítulo 24, ahí vamos a posesionarnos en ese texto, en esa historia de la Biblia. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo, el capítulo 24. Ese es conocido como el sermón profético. De hecho, se conoce como una condensación del Apocalipsis, donde es una introducción al Apocalipsis y obviamente para estudiar los libros de profecía de Daniel, ¿no? Y Apocalipsis. En este libro, en este contexto del capítulo 24, recuerden ustedes que el capítulo 23 se conoce como el Sermón del Monte, cuando Jesús comienza a hablarle a la gente que estaba allá. Pero este capítulo 24 es como un capítulo muy íntimo entre Jesús y 4 de sus discípulos. Básicamente, casi que 4 de aquellos discípulos que siempre estaban con él. Hablo de Pedro, hablo de Santiago, hablo de Andrés y hablo de Juan. 4 que siempre íntimamente
estuvieron en los momentos quizás trascendentales en la vida terrenal de Jesús. Ahí estaban siempre. Así que después de ese sermón del monte, dice la palabra del Señor, capítulo 24, vamos a leernos, el versículo 1 dice: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Vamos a hacer una pausa acá en ese texto. Dice la palabra del Señor de que después de que Jesús habló a aquella gente, pasó al templo. Jesús estaba en el templo. Como era de costumbre, Jesús iba al templo a adorar a su Padre. Y saliendo del templo, dice la palabra, que sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ¿ves esto, Jesús? ¡Qué hermoso! La hermosa Jerusalén, el hermoso templo. ¿Saben que aproximadamente se habían llevado unos 70 años para poder construir toda aquella ciudad esplendorosa de Jerusalén, de aquel templo de oración en Jerusalén? Josefo es un historiador judío que vivió en aquella época. Él dice, en sus historias dice que aquel templo de Jerusalén era hermoso, era exquisito, no había nada que faltara al ojo humano, que incluso las columnas de aquel templo de Jerusalén tenían unas chapas, unas piezas de oro, que cuando el sol resplandecía aquí en aquel oro era casi que imposible volver a ver aquel templo, era imposible mirar, era como mirar directamente hacia el sol, era esplendoroso, majestuoso. Aquella ciudad de Jerusalén era preciosa, era el orgullo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Habían grandes piedras que sostenían las columnas, era una gran edificación. Y aquellos hombres, discípulos, sorprendidos de tan majestuosa, preciosas construcciones, se le acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿viste todo esto? Qué hermoso, qué precioso. Yo me imagino que llegaron a intentar contarle, ¿verdad?, acerca de que si se había perdido detalle de aquellas construcciones tan hermosas. Y Jesús se les quedó mirando y les dijo: ¿veis todo esto? Yo os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Aquel mensaje llenó a aquellos discípulos quizás de ansiedad, quizás de incertidumbre. ¿De qué está hablando el maestro? Así que dice la palabra en aquel versículo 3 que cuando Jesús se sentó allá en el monte de los olivos, aquellos discípulos dice que se acercaron aparte, le preguntaron aparte. Claro, todo tiene una connotación. No podían hacerle esa pregunta públicamente porque eso se consideraba como una traición hacia su maestro. Así que en la intimidad, aquellos 4 discípulos, aquel Pedro, aquel Andrés, aquel Santiago, aquel Juan, se acerca donde estaba Jesús y le preguntaron: Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida, de tu venida y del fin del mundo? Aquí los discípulos tenían una gran confusión. Aquí le estaban haciendo una pregunta de 2 eventos diferentes. Aquí le estaba preguntando a Jesús acerca de cuándo iba a ocurrir aquello, que aquella gran Jerusalén, que aquellas grandes edificaciones iban a caer, pero también le estaban preguntando acerca de qué señales iban a acompañar acerca de la venida, la segunda venida,
en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Estaban un poco confundidos, no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso la palabra del Señor en Deuteronomio, el capítulo 29, versículo 28 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de la ley. En ese sermón profético Jesús comienza a explicarles acerca de lo que iba a ocurrir. Y no quiero que se me pierdan, porque aquí hay un contexto muy importante. Jesús les revela acerca de algunas cosas que iban a ocurrir en ese preciso momento histórico. Pero también habla acerca de algunas señales de su venida, de su segunda venida. Pero él iba a dividir, él necesitaba que aquellos discípulos por lo menos tuvieran cierta luz. Y comienza a hablarles, capítulo 24, versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús comenzó a hablar con aquellos discípulos, diciéndoles de lo más sencillo, lo más necesario. Tengan cuidado de no ser engañados. ¿Alguna vez usted se ha sentido engañado? ¿Algunas veces usted se ha sentido que alguien lo ha defraudado, que alguien le ha engañado? Porque vendrán muchos en mi nombre, decía. Porque se levantarán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hace un año y resto y medio, creo que 2 años atrás, no sé si ustedes recuerdan que tuve una experiencia muy desagradable, porque me robaron la identidad en mi teléfono. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes que el hermano Samuel cayó estafado porque recibió un mensaje desde mi cuenta de mi teléfono diciéndole al hermano Samuel que era yo y que estaba pasando una situación económica muy difícil y que necesitaba que me depositara $600 y que yo lo olía para atrás? Para atrás es como una expresión como muy... Yo lo he escuchado mucho ahora los dominicanos, así, hablando como... Y entonces decía que necesitaba que le depositaran dinero. Y el hermano, cuando fue a depositar el dinero, llegó a la cuenta, él me contó allá donde estaba el Western Union, y la señora le dijo, ¿usted está seguro de que este muchacho se lo conoce? Y el hermano Samuel decía, sí, claro, es el hermano Hugo Olivas, es un hermano muy querido para mí. Y el hermano Samuel depositó un dinero a la cuenta que le había enviado el estafador. Y no solamente el hermano Samuel, otros hermanos de otras iglesias también hicieron lo mismo, porque llegaron en mi nombre pidiendo ayuda. Cuidado que no os engañen, porque vendrán muchos intentando engañarlos, estafarlos, confundirlos. Se van a levantar muchos proclamándose como Cristo. Versículo 6 dice, oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús, al igual que en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, comienza a hablar acerca de ese capítulo 24, acerca de la apostasía, acerca de la persecución, acerca de la segunda venida. En ese capítulo específicamente comienza a hablar acerca de lo que iba a ocurrir en ese momento histórico del pueblo de Israel. Mateo, cuando uno comienza a estudiar Mateo, uno se da cuenta que ese capítulo 24 está estructurado de tal manera que Jesús lo que quiere primero es explicarle a los discípulos acerca de aquellos acontecimientos y de las situaciones que ellos iban a tener que enfrentar antes de la destrucción de Jerusalén. Después de que
aquel hombre Herodes por 50 años que había construido aquella ciudad majestuosa. Dice la historia, ¿no? Y lo podemos leer en algunos libros de historiadores. Se dice que ese momento, más o menos cuando Jesús les estaba hablando a sus discípulos, era el año 33 después de Cristo, y que Jesús les estaba hablando acerca de lo que iba a ocurrir con aquella ciudad. Años más tarde, unos 39 años más tarde, más o menos por el año 68, el Imperio Romano tomó control prácticamente de todo el mundo, cumpliendo lo que en la historia y lo que en la profecía de Daniel, ¿lo recuerdan ustedes la imagen de aquellas piernas de hierro, recuerda, que representaban Roma? Se estaba cumpliendo en ese momento. El poder de Roma se estaba desarrollando por todo el mundo conocido. Y en ese momento Pompeyo, más o menos en el año 63, tomó ya la capital de Jerusalén, lo que era Judea, y la tomó. Y ahora le pertenecía, estaba bajo el control de los romanos. En ese momento, muchos de los judíos se resistieron a que el Imperio Romano tomara control. Roma estaba tomando control absoluto de todo, hasta de su sistema de oración. Para aquella gente, lo que eran los gobernadores, los líderes romanos, en algún momento eran considerados como dioses. Y entonces se les oraba en los cultos de adoración, se les ofrecía sacrificios. Y Roma estaba implementando eso ahora en el pueblo de Dios. Así que mucha gente, obviamente, muchos judíos, se resistían a eso. Muchos sacerdotes del templo no querían aceptar que Roma les impusieran una forma de oración. Y se resistieron. Y en esa lucha, la historia dice que más o menos en el año 68 después de Cristo, el emperador dio una orden para que el gobernador Cestio Galo llegara a Jerusalén con un propósito, con el propósito de hacer que aquellos sacerdotes nuevamente retornaran ese sistema de oración donde incluyeran a sus líderes en sus oraciones, en sus sistemas de sacrificio. Y así que este hombre, Cestio Galo, dice que se fue con un ejército de más de 6,000 hombres a Jerusalén. Y cuando iban para Jerusalén, el historiador Josefo, que era parte, ¿no?, que estaba ahí viviendo ese acontecimiento, incluso se había de alguna manera aliado a Roma en aquel momento, dice que cuando llegó aquel hombre, Galo, dice que era impresionante, ¿no? Y que él en 2 días, 3 días, pudo haber hecho que toda la paz de Jerusalén volviera a reinar. Y hubiese implementado nuevamente ese sistema de oración a sus dioses. Pero dice que de manera misteriosa, aquel hombre, aquel gobernador, Cestio, estando ahí, dice que de pronto tomó la decisión de abandonar Jerusalén. Estamos hablando del año 68 después de Cristo. Dice que en ese momento la gente se sorprendió porque aquel hombre había abandonado Jerusalén. Y dice que eso fue desastroso para las legiones romanas. Una gran cantidad de soldados romanos murieron cuando iban saliendo de Jerusalén. Pudieron haberlo destruido todo, pero nadie sabe el por qué abandonaron Jerusalén. Después de eso, más o menos en el año 70, nuevamente Nerón dio una orden para que ahora sí fuesen a atacar Jerusalén. Y fue allí nuevamente, ya ahí en el año 70 después de Cristo, cuando Vespasiano y su hijo Tito, ahora sí llegaron a Jerusalén. Y en el año 70, después de Cristo, 39 años aproximadamente después de que Jesús había dado la profecía de que aquella ciudad iba a ser destruida, se iba a cumplir.
E incluso Jesús hizo referencia en Mateo el capítulo 24, versículo 15, que dice que por tanto, cuando vieses la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, haciendo referencia a Daniel capítulo 11, ¿lo recuerdan ustedes? Jesús les estaba hablando a aquella gente lo que iba a ocurrir, de los hechos históricos, de lo que iban a tener que pasar en ese momento histórico. 39 años después se estaba cumpliendo. Aquel hombre Vespasiano y su hijo Tito entraron y destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén. El templo de Dios, que tenía 1000 años seguidos de adoración ininterrumpido, fue destruido. Aquel texto de Daniel capítulo 11, que habla acerca de la abominación desoladora, se estaba cumpliendo. Se había apagado el sistema de adoración judío. Es más de 250,000 judíos perdieron la vida. Y muchos de estos fueron torturados. Muchos de esos judíos que hicieron frente a aquellos ejércitos romanos fueron quemados, fueron atravesados con flechas, fueron crucificados, los mataron con hachas, los destruyeron todo el pueblo. Fue una masacre completa. Se cumplió la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén había caído. Los romanos se llenaban de gran orgullo con sus banderas, con los emblemas que tenían en sus banderas. Esos emblemas que utilizaban en sus banderas, ellos les ofrecían también sacrificios. Ellos consideraban también que esos emblemas eran divinos. Así que nomás destruyeron Jerusalén y el templo. Allí mismo adoraron a dioses paganos. Aquella abominación se había dado en aquel lugar. Se estaba cumpliendo lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Pero Jesús les decía que eso era el principio, que aún todavía no iba a ser el fin, que iban a escuchar guerras. Y cuando vemos la historia nos damos cuenta que en ese contexto, en ese tiempo, hubo una gran cantidad de guerras que quedan ahí en la historia. Por ejemplo, las guerras de Mauritania en el año 41 y 42 después de Cristo, se lo puede buscar. La guerra de las Islas Británicas, la guerra de Armenia también, que amenazaron en aquel momento aquellos contextos. Hablaba acerca de que iban a haber terremotos. Y hoy, a pesar de que nosotros también decimos, hoy está ocurriendo movimientos sísmicos, terremotos, porque se cumple la palabra. Pero también en aquel momento fueron registrados terremotos imponentes, como en Creta, como en Roma, como en Frigia. En la historia están registrados terremotos que azotaron en aquel momento, por aquel contexto histórico que aquel pueblo estaba viviendo. En el tiempo también del emperador Claudio, se registran 4 hambrunas que se dieron ahí. Todo lo que en la palabra de Dios Jesús le estaba diciendo a los discípulos se estaba cumpliendo. La profecía se estaba cumpliendo. Pero la palabra del Señor decía, aún no es el fin. Y Jesús comienza a llenar de esperanza a aquellos discípulos. Aquellos discípulos que también habían sufrido persecución. La historia, si usted comienza a ver la historia, incluso la tradición, habla acerca de qué es lo que le pasó a aquellos hombres. Hablamos de Pedro, por ejemplo. Dice la historia, la tradición, que Pedro fue crucificado al revés, de cabeza. Allí murió Pedro. La historia dice que este hombre, Andrés, también fue azotado, fue golpeado
lo amarraron, dice la historia, hacia abajo, igual que Pedro, pero no crucificado, sino que solamente amarrado. Y dice que mientras él estaba vivo. Al revés, que él predicaba la palabra de Dios, que la gente que pasaba por ahí, él les hablaba acerca de Jesús. Aquel hombre Santiago, dicen que en algún momento lo empujaron por un acantilado, y como no murió, ahí en el piso lo agarraron con palos, lo golpearon hasta quitarle la vida. Juan, dice la historia, apóstol Juan, el discípulo amado, al que Jesús le reveló el Apocalipsis, dice la palabra del Señor que lo tomaron en algún momento y lo intentaron con aceite hirviendo, lo agarraron e intentaron quemar a Juan, el apóstol Juan, pero Dios lo libró. A pesar de que también lo llevaron a la isla de Patmos y estuvo allí apartado porque lo querían silenciar, porque no querían que este hombre predicara la palabra del Señor. Y allá en la isla de Patmos Dios le dio un mensaje de esperanza, de revelación. ¡Qué hermoso! Dice la historia que este hombre Juan fue el único que no sufrió, porque cuando ya estaba mayor lo sacaron de aquella isla, lo llevaron y murió de vejez allá en Éfeso. Pero los discípulos fueron perseguidos, pero los testigos fueron perseguidos. Pero la palabra de Dios, Jesús, nos llena de esperanza, porque Jesús le decía a sus discípulos: pero ánimo, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y yo no sé el contexto histórico de su vida. Yo no sé si hoy usted está pasando una tribulación personal. Yo no sé si hoy se está cumpliendo algo en su vida que le está llenando de temor, de ansiedad, de miedo, que se siente incomprensible. Me decía un día de esos un caballero, un joven con el que hablaba, me decía: Hugo, desde pequeño me siento despreciado. Desde pequeño siento que no valgo. Desde pequeño mi papá me abandonó. Mi mamá me crió. Mi mamá después se casó con otro hombre. Y yo a ese hombre lo respeto porque me ayudó. Pero a mí, Hugo, me hace tanta falta. Hoy tengo 40 años, Hugo, y no he podido superar ese vacío que mi papá dejó en mi corazón. Hoy me siento que estoy pasando por una depresión. Me siento solo, me siento triste, me siento que mi vida no tiene sentido. Me siento que no tengo propósito para vivir. Me siento que no valgo nada, Hugo. A veces pasa por mi cabeza el deseo de quitarme la vida. A veces siento que esa es la única solución para poder apagar este dolor. Yo no sé si hoy le estoy hablando también a alguna persona aquí o a algún amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, que se siente así, que se siente perseguido, que se siente ofendido, que se siente lastimado, porque hoy nuevamente está sufriendo en una relación de pareja, porque su pareja nuevamente le fue infiel y abre nuevamente una herida de una relación pasada donde tuvo que atravesar lo mismo y hoy está experimentando el mismo dolor y dice: ¿valdrá la pena seguir viviendo? ¿Valdrá la pena seguir luchando por mi familia, por mis hijos? Hoy tal vez le estoy hablando a una madre que se siente desesperada porque sus hijos han tomado la decisión de abandonar la iglesia, de seguir sus propios caminos. Aquellos jóvenes que antes venían y crecieron en el evangelio, hoy no quieren escuchar nada. Y usted como madre, como padre sufre, porque usted sabe que es lo mejor para ellos. Pero su corazón está angustiado, desesperado.
Jesús prometió a aquellos discípulos que vendría en gloria y majestad. Mas el que persevera hasta el fin, versículo 13, este será salvo. Será predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio de naciones. Entonces vendrá el fin. Capítulo 24, versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Jesús no quería establecer un día específico. Jesús habló acerca de señales. Las señales son importantes, ¿verdad? Cuando usted va manejando en autopista, si usted no lleva su GPS, o le pasa lo que me pasa a mí, hasta con GPS se pierde. Las señales que están ahí en autopista, usted le dicen hacia dónde va, ¿cierto? Hay gente que tiene claro, que dice, eso es lo que yo sé que tengo que hacer. Ahí está la señal, pero no quiero, voy por aquí. ¿Por qué quiere andar por la vida así? En contravía, ¿verdad? Me pasó a mí cuando vivía en Orlando, en la Florida, y entonces después de salir de la iglesia, salgo de la iglesia, tenía poquito de estar por ahí, y nos quedamos compartiendo con unos amigos. Usted sabe que ahí la mayoría de la gente, donde ahí en Kissimmee, en Orlando, en la iglesia donde íbamos nosotros, la mayoría eran puertorriqueños. Y entonces estamos hablando ahí con los puertorriqueños, que son bien emotivos, ¿verdad? Que son bien cariñosos, y estamos conversando y pasando un buen tiempo después del culto. Y me monto a mi vehículo y me voy detrás del hermano, y yo tenía que tomar otra dirección. Y entonces yo agarro, voy manejando y me meto por un lado. Yo veo que él me pita y me hace así, me hace así. Yo me había metido contravía. No conocía el lugar y no había visto ninguna señal, y yo dije, por aquí salgo más rápido. Después él me llamó y me dice, ¿qué estás haciendo? Va contravía. No vi la señal. No vi la señal. Hay gente que simplemente por ignorancia, pero hay gente que por rebeldía. Las señales están ahí. Las señales se están dando. Algunas se han cumplido. Jesús vendrá. Él vendrá. Nuestro Rey de gloria vendrá. ¿Cuándo sucederán estas cosas, Señor? ¿Cuándo será tu venida, Señor? Muchos se han aventurado a poner un día, a poner una fecha. Nos hemos llevado un gran chasco cuando establecer una fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han abandonado su fe porque se han sentido decepcionados, porque han escuchado en boca de otras personas que Jesús iba a venir a una fecha específica y no vino. ¿Saben que cuando Jesús también decía en aquel contexto histórico que se iban a levantar también falsos cristos, falsos hombres que se consideraban dioses? Ahí en ese contexto histórico, después de la muerte de Jesús, se levantó un falso profeta que se llamaba, o era conocido como el profeta egipcio. Dice que este profeta egipcio comenzó a hablarle a muchos de los judíos y a convencerlos para que se levantaran contra el imperio romano. Y aquel falso profeta egipcio, dice la historia, ¿verdad?, que se levantó y que intentó, obviamente, cuando el pueblo o cuando Roma se dio cuenta acerca de las intenciones de aquel falso egipcio, porque él decía que iba a liberar a Israel con poder, y eso es lo que esperaban muchos israelitas, muchos judíos. Dice que cuando se levantó aquel hombre falso egipcio, los romanos lo estaban esperando, y los agarraron y los liquidaron a todos los que estaban ahí. A todos los mataron. Algunos salieron huyendo. Incluso la palabra del Señor, el capítulo 11 capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, dice en algún momento que cuando Pablo se había presentado frente al concilio romano, uno de los que estaban ahí, uno de los líderes que estaban ahí, le dice: usted se me parece
aquel falso apóstol egipcio que estaba ahí haciendo bulla. ¿No es usted ese? Y Pablo tuvo que decir, no, ese no soy yo. Pero lo confundieron con aquel falso egipcio profeta que se había levantado. La historia nos habla de otros hombres que se han levantado y que han convencido a mucha gente con argumentos incluso que se consideran bíblicos, para confundirlos, para arrastrarlos. ¿Han escuchado ustedes acerca de Jim Jones, de aquel de Johnstown, de lo que se dio en Guyana, donde más de 900 personas murieron por el engaño de aquel hombre que se había levantado, que se consideraba el Cristo, allá en América del Sur? Un movimiento que había nacido aquí en los Estados Unidos. 918 personas en el año 1978. Tenía yo 3 añitos. Algunos de ustedes no habían nacido, otros están en su adolescencia. Una gran tragedia, se considera la tragedia más grande. Muerte con cianuro, muchos de aquellos habían muerto con cianuro, por seguir a aquel hombre. Hablemos acerca del Padre Divino, de aquel hombre también que se consideraba que era Dios, en Filadelfia, en el año 1907. Hablemos acerca de la madre Ann Lee, que se considera la madre, la diosa madre, que es la reencarnación de Jesucristo mujer. Movimiento que todavía existe, que ya dice que la parte divina de Dios ya se cumplió en Jesús, la parte masculina de Dios, perdón. Ahora falta la parte femenina de Dios, y es ella la diosa madre. Y hay mucha gente que cree, que es arrastrada, que es engañada con estos falsos profetas que se consideran dioses. Jesús habló acerca de muchas señales y obviamente no nos van a dar tiempo para poder hablar. Pero Jesús habló acerca de las señales también que se iban a presentar en el cielo, con el sol, con la luna, con la caída de las estrellas. Hermanos, tome la palabra del Señor, capítulo 24, y estúdielo. Y se da cuenta que también va a tener un gran contenido histórico. El 19 de mayo de 1780 se dio un fenómeno increíble acá en los Estados Unidos, allá en Nueva Inglaterra, donde desde temprano, desde las 10, 11 de la mañana, se oscureció totalmente. El sol se oscureció. Yo recuerdo aproximadamente unos 30 años que hubo un eclipse solar total. En mi país, Costa Rica, recuerdo, tenía como unos 10 años yo. Puede haber sido unos 37, 35 años, no lo recuerdo, no lo preciso. Pero sí preciso el evento. Recuerdo que se anunció que iba a haber un eclipse total de sol. Y eran aproximadamente las 12 mediodía. Yo estaba ahí afuera con mi familia, con mi tía, y en ese momento el sol se comenzó a oscurecer. Era mediodía. No sé, tal vez usted lo vivió, tal vez en su país usted lo vio. Cuando de pronto, a mediodía se puso, todo comenzó a oscurecer. Yo veía a los pájaros donde iban volando, a buscar su refugio. Y de un pronto a otro, todo se puso oscuro. A mediodía era como estar de noche. En aquel evento del 19 de mayo de 1780, algunos testigos que estaban ahí dicen que a las 10, 11 de la mañana no se veía lo que la gente escribía. Se necesitaba de luz para poder mirar, era impresionante, y que eso llegó prácticamente hasta la medianoche, hasta llegar prácticamente a la noche. Todo el día oscuro. Un fenómeno que nunca se ha registrado en la historia. Se vivió
¿podríamos decir que este fenómeno cumple la característica que Jesús estaba hablando? Podríamos hablar acerca de que también aquella caída de las estrellas que también el capítulo 24 de Mateo habla, ¿se cumplió? Hay un registro histórico acerca de esto. Se dice que aproximadamente o el día 13 de noviembre del año 1833, en los Estados Unidos se pudo contemplar también que a partir de las 2 de la mañana comenzó a caer una lluvia de estrellas que no paró, horas de horas, hasta la salida, hasta la puesta del sol, cayeron aquellas estrellas. Era un evento, fue un evento que dicen los testigos impresionante. Algunos se llenaban de miedo, otros estaban ahí ante aquel evento tan maravilloso, contemplándolo con asombro. Se cumple la palabra de Dios, se cumplen las señales. Escuchamos acerca de esos eventos que están ocurriendo y quizás muchos se llenan de desesperanza, pero la palabra de Dios nos dice que es necesario eso para que podamos disfrutar y reencontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Rey, después de todos aquellos eventos. Esa es nuestra esperanza. Porque a pesar de la adversidad y las cosas que hoy estamos enfrentando, siempre hay una esperanza. Y eso es lo que nos llena de confianza. Hermanos, vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios su dirección para seguir perseverando hasta el fin. Para seguir manteniéndonos firmes con nuestras convicciones. Que nadie nos robe nuestras coronas. Que tengamos la certeza y la garantía de que Dios está con nosotros, aún en la oscuridad de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a ese Dios maravilloso que vendrá. Su palabra dice, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16. Que Él mismo dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y que aquellas personas que se adelantaron, que están descansando, también se levantarán. Y estaremos con Él por la eternidad. Esa es nuestra mayor esperanza, de tener un Dios vivo, que la muerte no lo pudo atrapar, no lo pudo detener, que venció la muerte y que nos da la vida eterna. ¿Tiene usted esa convicción en su corazón? Que así sea. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te bendecimos, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor. Señor, te agradecemos porque en el momento, Señor, cuando se cumpla, Señor, lo que está escrito, cuando el sello sea abierto, Señor, y tú vengas en la gloria, en la majestad con tus ángeles, podremos contemplarte, Señor. Podremos ver las marcas en tus manos, en tus pies, que nos recordarán eternamente el amor que tú tuviste por nosotros. Gracias, oh Jesús, porque moriste por nosotros para darnos vida eterna. Gracias, Jesús, porque tú conoces, Señor, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras ansiedades hacia el futuro, Señor, hacia el porvenir. Y tú quieres recordarnos que a pesar de que estemos atravesando situaciones críticas en este momento, tú marchas con nosotros. Tu presencia va con nosotros y nos da descanso, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú pronto volverás.
No sabemos cuándo, Señor, pero pon el anhelo en nuestros corazones de estar preparados, de estar atentos, Señor, de estar listos para encontrarnos contigo, Señor. No permita, Señor, que la llama de la fe se apague, oh Dios. Danos la convicción, Señor, la seguridad de que nos vas a dar salvación por la eternidad, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos.